Reciba cada uno de ustedes mi saludo, un feliz día para todos y esto es Palabras con Alma. Y vamos a hablar un poco hoy de la envidia y para eso tengo preparada una historia. Y esta historia habla de que hace mucho tiempo vivía a orillas del río Ganges un alfarero que tenía como vecino a un lavandero. Resulta que este lavandero, por sus múltiples cualidades, llegó a ser considerado el más importante de la ciudad. Además que era buen trabajador, estaba siempre alegre, tenía una clientela variada y numerosa. Era rico y vivía con algunas comodidades y lujos a las cuales el alfarero, su vecino, no podía acceder. Por lo cual aquel alfarero, al sentirse menos favorecido por la fortuna, empezó a sentir una gran envidia con todo su corazón. Y fue tan grande esa envidia, llegó a tal extremo que decidió, sin ninguna razón, como a veces ocurre con este tipo de cosas, romper todo trato con su vecino, como si aquella prosperidad adquirida por su vecino, tras largos años de trabajo, pudiera de alguna manera perjudicarlo. Mientras tanto, el lavandero seguía trabajando activamente, era siempre bueno con todos, sin hacer caso del mal humor de aquel alfarero. Finalmente, el envidioso decidió jugar al otro una mala pasada. De un modo u otro, él quería desquitarse. Y con esas malas intenciones fue a presentarse al rey de aquella ciudad, que era un hombre que aunque era amable, aunque era bueno, era poco inteligente. Y pronunció ante el rey el siguiente discurso. El elefante de vuestra majestad es negro, pero yo sé que el lavandero, que es mi vecino, conoce un procedimiento que le es exclusivo. Y si le ordenas que lave el elefante para blanquearlo, seguramente lo conseguirá. De ese modo, te vas a convertir en un glorioso dueño de un elefante blanco. Al hablar así, no es que el alfarero sintiera mucho interés por el beneficio del rey. Eso le tenía sin cuidado. Él lo que quería o se decía para sí es que seguramente el lavandero recibirá esta orden que le he sugerido al rey y desde luego no podrá volver blanco al elefante y por supuesto va a caer en desgracia. Va a perder la clientela y seguramente esto será el fin de su prosperidad. Como el rey tenía desde hace tiempos el deseo de tener un elefante blanco, pensó que no tenía nada que perder haciendo la prueba y mandó buscar al lavandero para darle la orden de blanquear su elefante. Al oír tales palabras, al lavandero le dieron ganas de reír y de decir al rey que la broma le parecía muy graciosa, pero viendo su aire de seriedad y recordando que era poco inteligente, se contuvo y permaneció serio, adivinando enseguida de dónde le venía ese golpe bajo. Se contentó con responder mirando maliciosamente a los cortesanos que esperaban su respuesta. Señor, haré todo lo posible por ejecutar la orden que me está pidiendo, aunque debe saber que en nuestra profesión, antes de lavar, ponemos las prendas en remojo, en una vasija de barro con agua y jabón, y solo después de tenerlas allí durante mucho tiempo procedemos al lavado. Esto es lo que debo hacer con el elefante, pero lo malo es que no tengo un recipiente lo suficientemente grande para realizar esta operación previa. Entonces el rey, pensando que la fabricación de este instrumento era propia de un alfarero, hizo llamar a su primer interlocutor y le dijo: alfarero, amigo mío, voy a seguir tu consejo y voy a dar mi elefante para que lo lave. Pero el lavandero necesita un gran recipiente para echarlo allí en remojo. Por eso te ordeno que hagas uno lo suficientemente grande para ese propósito. El alfarero por un momento estuvo tentado a afrontar la ira del rey confesando todo, pero su envidia pudo más y decidió intentar como fuera la fabricación de la vasija que se le estaba encargando. Llamó en su ayuda a todos sus amigos, a sus familiares, se reunió con ellos y en el jardín reunió una gran cantidad de arcilla. Se tardaron varios días y después de múltiples esfuerzos consiguieron entre todos hacer un recipiente capaz de contener un elefante. Entonces los llevaron con gran pompa donde el rey y este entusiasmado
lo puso enseguida a disposición del lavandero. El lavandero llenó el enorme recipiente con agua, con jabón, y declaró que todo estaba preparado para que entrara el elefante. Los guardias del palacio llevaron al dócil animal, pero apenas puso el elefante la pata en el recipiente, la arcilla se quebró en 1000 pedazos. Al ver lo sucedido, el rey ordenó al alfarero que hiciera un segundo recipiente, que también se rompió, igual con un tercero, con un cuarto y con otros muchos. O eran demasiado gruesos, que no había medio para hacer hervir el agua en ellos, o demasiado finos que el elefante los hacía trizas en un instante. Resultó que, obligado a entregarse por completo a este trabajo, que realmente era imposible, el alfarero descuidó sus propios asuntos y acabó por arruinarse y terminó casi en la calle. Y tal vez se hubiera muerto de hambre si el lavandero, que tenía un alma elevada, caritativa, no hubiera sido el primero en tenderle la mano de la reconciliación, pues como él bien sabía, la envidia es un sentimiento de bajísima vibración y muchas veces lleva en sí misma su propio castigo. Terminemos entonces nuestra reflexión de hoy con esta oración. Señor Jesús, enséñanos a vencer nuestras envidias. Enséñanos a alegrarnos con el triunfo de los demás. Enséñanos a ser compasivos como tú lo eres. A todos les deseo un día muy feliz.